En el Código General del Proceso, hoy hablaremos del proceso ejecutivo, presentado por Jennifer Álvarez, Diana Benítez, María Fernanda Hernández y Manuela Murillo. Vamos a comenzar a hablar de los procesos ejecutivos. En el artículo 422 nos habla de los títulos ejecutivos. En él expresa que puede demandar ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que provengan del deudor o del causante, las sentencias de condena proferidas por el juez o tribunal, las providencias, los interrogatorios que expresen de forma clara y exigible la existencia de una obligación plasmada en el artículo 184 y demás documentos que señale la ley. Asimismo, en el artículo 423 nos habla del mandamiento ejecutivo, que ejercerá funciones de constituir en mora al deudor a partir de su notificación y también ejercerá funciones de notificación en la cesión del crédito cuando el demandante sea el cesionario. En el artículo 424 nos habla sobre la ejecución por sumas de dinero, en la cual la demanda podrá presentarse desde que la obligación se hace exigible hasta que se efectúe su pago. Asimismo, debe de ser una cifra numérica precisa o liquidable por operación aritmética. Cuando se pidan intereses, no se expresa de que no será necesario indicar su porcentaje. Siguiendo lo anteriormente expuesto, en el artículo 425, en las excepciones, el ejecutado podrá solicitar la regulación o pérdida de intereses, la reducción de la pena, hipoteca o prenda y la fijación de la tasa de cambio. Por el contrario, esta se tramitará por fuera de audiencia. El artículo 423 nos expresa que en las obligaciones de dar se solicita la entrega y los perjuicios moratorios desde la exigibilidad de la obligación hasta su entrega. Asimismo, en las obligaciones de hacer se solicitarán los perjuicios por la demora de la ejecución del hecho. En el artículo 427 nos habla de la ejecución por obligación de no hacer y por obligación condicional. En la ejecución por obligación de no hacer, la demanda debe ir acompañada de un documento privado que provenga del deudor, un documento público, inspección o confesión judicial extraprocesal o la sentencia que pruebe la contravención. Asimismo, en las obligaciones condicionales debe acreditarse el cumplimiento de la misma. El artículo 428 nos habla de la ejecución por perjuicios, en la cual se puede demandar el pago de perjuicios por la no entrega de una especie mueble o de bienes de género distintos al dinero y la ejecución o no ejecución de un hecho. Estas se realizarán bajo juramento con una cantidad como principal y la otra como tasa de interés mensual. Por otro lado, si se pretende la ejecución por perjuicios compensatorios y el deudor no cumple de la forma en la que se le ordena, deberá solicitarlo subsidiariamente en la demanda, es decir, para que acuda en defecto de la otra. Si la obligación original no se cumple dentro del término pactado, se declarará por terminado el proceso a través de un auto. En el artículo 429 nos habla de la ejecución por obligaciones alternativas, en la cual se debe solicitar en la demanda que el mandamiento ejecutivo que se libre sea en forma alternativa que el título o la ley establece, designado por el ejecutante, es decir, se puede cumplir con cualquier prestación que forme parte del objeto de pago. Asimismo, su cumplimiento deberá efectuarse a los 5 días siguientes de la notificación. Si no, el proceso continuará por la obligación escogida por el ejecutante. Artículo 430. Este artículo tiene como título Mandamiento Ejecutivo, en el cual nos explica todo lo relacionado a cuando el juez ordena el cumplimiento de una obligación que puede ser contenida en un título ejecutivo o, por ejemplo, en una conciliación, a la hora de fijar una cuota de alimentos. Este documento de título ejecutivo, mientras cumpla con las características que son tener una obligación clara, expresa y exigible, el juez en la conciliación podrá librar mandamiento de pago que hace referencia al mandamiento ejecutivo porque está contenida en la obligación. Este artículo también hace referencia al proceso declarativo en el que dice que el juez no puede opinar respecto a asuntos distintos en el título ejecutivo. Por ejemplo, si X le debe 2 millones de pesos a Y y se realiza la audiencia para liberar mandamiento de pago, no se pueden mencionar deudas anteriores, solo se resolverán los asuntos plasmados en el título valor.
Por otro lado, si la deuda prescribe en el proceso ejecutivo, los términos se suspenden para el proceso declarativo, pero si, por ejemplo, se prestó un dinero con el que se iba a operar una enfermedad terminal y el deudor no pagó, esto genera unos perjuicios que se pueden reclamar sin importar que ya se haya iniciado previamente un proceso ejecutivo o declarativo. El artículo 431 expresa que todas las deudas y títulos ejecutivos, así se pacten en otra moneda extranjera, el pago debe realizarse con moneda colombiana, y así es expresa, clara y exigible. Se podrá ordenar el pago durante los 5 días siguientes junto con los intereses moratorios legales, que es lo que generalmente utilizan las personas y los bancos. Hay intereses de plazo y mora. Por ejemplo, se fijó una cuota de alimentos para un menor, pero no se cumple la obligación hace 3 meses, lo que quiere decir que se deben los de esos 3 meses y el deudor se debe comprometer en seguir pagando y hacerlo en los 5 días siguientes. Se menciona la cláusula aclaratoria en lo que si el deudor incumple una sola vez con el pago, al mes siguiente se debe pagar la totalidad de la deuda. El artículo 432 nos expresa los lugares donde se pueden hacer el pago de la deuda y también en el pago de las obligaciones cuando el acreedor no se presenta con el fin de que el deudor entre en deuda y además deba pagar la mora y los perjuicios. Entonces el juez declara un secuestro y se declara cumplida la obligación. Por otra parte, si el acreedor se presenta y dice que eran más bienes que se debían, el juez lo puede objetar y si es necesario un peritaje se realizará durante los 20 días pasados y el auto que declara no tiene apelación, y si la obligación no se realiza en la cantidad acordada se puede llegar a un acuerdo y el proceso podrá seguir en curso. Los 433, 434 y 436 se explicarán en conjunto, por lo cual se hablará grosso modo de la obligación de hacer la suscripción de documentos y el mandamiento forzoso. Es prudencial establecido en la obligación de hacer cuando hay una consideración especial que tiene que ver con la obligación correspondiente a la suscripción de documentos. El Código establece que si no se realiza la suscripción de documentos en 3 días, el juez la hará y requerirá que se secuestren los bienes. En lo que concierne a la oportunidad para el cumplimiento forzado, es aquel donde si el juez no ejecuta la providencia dada para el caso del incumplimiento anterior, se ordenará seguir con la ejecución del mismo. Artículo 435. Siempre se tienden a explicar las obligaciones de no hacer como un acto indebido o contra la ley que de ser efectuado tendrá consecuencias a futuro, e ignoramos que se pueden ver y explicar desde otro punto de vista, como el de la obligación que contrae una persona de mantener podado un árbol del tamaño o del largor de una casa de 2 pisos para que los habitantes de este balcón puedan mirar con libertad y comodidad su alrededor, y estos a cambio le podrían ayudar a mantenerlo económicamente. Artículo 437. Ejecución subsidiaria por perjuicios. Se realiza cuando el acreedor sufre algún perjuicio moratorio por parte del deudor en el que se le exige a este último el cumplimiento de sus obligaciones principales y se le remunere igualmente en los daños al acreedor, o como orden subsidiaria que cumpla con el pago de alguna de las 2 deudas descritas con anterioridad. Artículo 438. Recursos contra el mandamiento ejecutivo. El mandamiento ejecutivo no es apelable, es decir, que es susceptible al recurso de reposición, pero lo realmente importante es saber a través del recurso de reposición qué puede alegar el ejecutado. Él puede alegar el beneficio de excusión y de excepciones previas, las cuales se explicarán en el artículo 442, numeral 3 de este mismo código, y de conformidad con el artículo 330, los requisitos formales del título. Artículo 439. En este artículo se explica cómo el demandante dice que el deudor causó perjuicios de lucro cesante y daño emergente de un accidente de tránsito, por ejemplo, en el que se chocan 2 personas y el demandante reclama que se quedó sin moto por culpa del demandado y ésta la utilizaba para trabajar. Es decir, que como regulador de perjuicios, lo que permite es que el demandante exija la regulación del sueldo del demandado, pero esto tiene que ser probado y discutido en audiencia, y allí el juez deberá acreditar la cuantía en donde podrá extinguir la obligación si no se prueban los perjuicios. Artículo 440. Cumplimiento de la obligación, orden de ejecución y condena en costas. El cumplimiento puede ser de 5 días si se trata de una obligación de pago de suma de dinero, o puede ser de 3 días si se trata de una obligación de suscripción de documento. Y en los demás casos es un término prudencial establecido por el juez. El término de cumplir la obligación se entendería en conformidad con el artículo 440, el cual menciona
que el mandamiento ejecutivo se condenará en costas al ejecutado. Este lo puede pedir en 3 días siguientes a la notificación del auto. También la petición se tramitará como incidente que no impedirá la entrega al demandante del valor del crédito. Respecto del segundo inciso, será el ejecutado el que debe proponer las excepciones y es claro al manifestar que el auto no admitirá recurso alguno. Artículo 441. Ejecución para el cobro de cauciones judiciales. En el inciso primero, aclaran que no solo el que otorga, sino también el garante deben depositar dentro de los 10 días, ampliando el plazo. Esta providencia será apelable en efecto diferido. No solo se decretará el embargo, secuestro y avalúo, sino también el remate. Este no se notificará por estado, sino por aviso. Y por último, no se citará a los respectivos acreedores en la demanda, sino que se notificarán personalmente dentro de los 20 días en un proceso diferente o dentro del que se cita. Artículo 442. Excepciones. Bueno, cuando dice mandamiento de pago, se entenderá que es mandamiento ejecutivo a la obligación de dar, de hacer y de no hacer. Bueno, ¿y cómo es el trámite de esas excepciones previas? Primero, si es con recurso de reposición, el trámite es de 3 días de traslado previo, pues previa constancia secretarial luego de que se alegue el término que establece la norma y en caso de que prospere los hechos constitutivos de las excepciones se dará lugar a la terminación del proceso. Entonces pues se entiende que el juez dictará un auto que revoca el mandamiento ejecutivo. Bueno, en el numeral primero omite la palabra escrito haciendo relación solo a que debe manifestar los hechos en los que funda las excepciones propuestas y acompañado de pruebas. No debe solicitar pruebas que pretendan hacer valer. El segundo numeral suprime lo relacionado con el título ejecutivo que consiste en una sentencia o laudo de condena, dejando claro en este numeral que será solo en el caso de cobro de obligaciones contenidas en providencias como la conciliación o transacción, y suprimió parte de este. En este último numeral conserva la autonomía del artículo anterior, agregándole el beneficio de exclusión. Artículo 443. Trámite de excepciones. El trámite menciona que cuando se resuelva un recurso, el auto o providencia que resuelve el recurso no tiene lugar a ellos, es decir, lo que nosotros en términos coloquiales decimos no hay reposición de la reposición. Esta se ejecuta en el término de 10 días, en el cual se formulan excepciones de mérito establecidos en el Código de Comercio, cuando el título ejecutivo es de providencia judicial, equivalente laudo arbitral, conciliación, transacción. Bueno, el juez dicta auto donde decreta pruebas y señala para una audiencia de regulación. Notificado en estado el auto debidamente ejecutoriado, se esperará a que se llegue a la audiencia, donde el juez va a resolver si da lugar a que el proceso ejecutivo se comience por los prejuicios o no. En el numeral segundo menciona que cuando se formulan excepciones de mérito, se debe continuar por la cuerda de menor cuantía o de mayor cuantía, y por ende nos lleva a que se dictará sentencia. Bueno, desarrolla la posibilidad de excepciones de mérito y se dictará sentencia, la cual depende de que sea de mínima cuantía, de menor cuantía o de mayor cuantía. Por ende, cuando es de mínima cuantía es de única instancia y cuando es de menor y mayor cuantía es de doble instancia y por ende es apelable.
Artículo 444. Avalúo y pago con productos. En primer lugar, no puede haber avalúos sin que no se encuentren practicados el embargo y el secuestro de los bienes. En el inciso primero se señala, ya que al tener las medidas cautelares, la norma señala que un término de 20 días para que 3 sujetos puedan presentar avalúo. Pues primero puede ser el ejecutado, o sea, el demandado, el ejecutante y puede ser el acreedor de remanente. Bueno, esos 20 días contados a partir de la notificación del auto o sentencia o que se practique el secuestro, el cual ordena seguir adelante con la ejecución. En esos 20 días se presenta el avalúo. Después dice la norma que se correrá 10 días un auto para realizar las correspondientes correcciones a dicho avalúo. Existe un parámetro que tiene el juez de la República sobre el avalúo de ciertos bienes. Dice que cuando se trata de inmuebles es el avalúo catastral más el 50%. Cuando se habla de vehículo automotor se habla del valor registrado en el impuesto de rodamiento. El juez también puede nombrar un perito especializado para que todo quede mejor establecido. Pasados los 10 días, el juez dictará el auto sobre el que el avalúo es demasiado importante tener el avalúo en firme. Artículo 445. Beneficio de competencia. Bueno, en el término de ejecutoria del auto de traslado en cuanto al avalúo, el beneficio de competencia se tramitará como incidente. Este deberá probar que los bienes avaluados con su único patrimonio le fueron reconocidos en el mismo auto y además se determinarán los bienes que deben dejársele por su modesta subsistencia. Artículo 446. Liquidación del crédito y las costas. Bueno, se debe tener en cuenta que, de conformidad con lo establecido en el artículo 440, en el inciso segundo, el autor ordena seguir con la ejecución de manera cuando no existieron excepciones de mérito formuladas por el ejecutado y tampoco cumplió con la obligación de manera satisfactoria. La liquidación del crédito, si lo presenta cualquiera de las partes, se debe correr traslado a la otra. Luego presenta la liquidación y de ello, de conformidad en el artículo 110, se dará constancia secretarial y un traslado por el término de 3 días. Sea el ejecutado o el ejecutante quien tenga la posibilidad para objetar la liquidación. Si no, se debe cumplir con aportar una liquidación alternativa y manifestando su inconformidad. En el despacho podría rechazar. Después, agotado el traslado, con ello representando el derecho de contradicción que tienen las partes, entonces el juez dicta auto y la prueba de dicha liquidación. Bueno, ese auto, el cual se le respeta término de ejecutoria y se notifica por estado, dependiendo si hubo participación de la otra parte o el juez de la República realizó observaciones o ajustes o modificaciones de la liquidación, sería entonces apelable. Una situación importante acerca de la liquidación, el mismo artículo nos dice que no es necesario tener en firme la liquidación del crédito para continuar con los otros trámites del proceso. No como ocurre en el artículo 444, el cual sí es necesario tener el avalúo del secuestro. Artículo 447. Entrega de dinero al ejecutante. Bien lo dice su nombre. El juez ordena entrega al acreedor hasta la concurrencia del valor liquidado. Sin embargo, si fue embargado, fuera sueldo, renta o pensión, etcétera, se ordenará entregar al acreedor lo retenido y además que le entreguen los dineros que se retengan hasta cubrir la totalidad de la obligación. Bueno, artículo 448, señalamiento de fecha para remate. En el inciso primero nos recuerda las etapas que ya debieron estar en firme, agotadas, para que el juez de la República pueda señalar fecha, hora y a través de un auto. Bueno, también nos dice que en el auto ordenará remate
y realizará el control de legalidad para sanear las irregularidades que puedan acarrear nulidad. Aparte, será 70% del avalúo de los bienes. Y también menciona un poco de lo dispuesto en el artículo 457. Artículo 449. Remate de interés social. Bueno, en comandita simple o en otra sociedad de persona, el juez, antes de fijar fecha para el remate, comunicará al representante de ella el avalúo de dicho interés a fin de que manifieste dentro de los 10 días siguientes si los consocios desean adquirirlo por dicho precio. El rematante del interés social adquirirá los derechos del ejecutado en la sociedad, en este caso dentro del mes siguiente a la fecha del registro del remate. Artículo 450. Publicación del remate. Bueno, se publicará con antelación no inferior a los 10 días de la fecha para señalar el remate, y en el aviso ya debe estar incluidos los requisitos nombrados en el artículo. Artículo 451. La persona que esté interesada en el bien a rematar deberá consignar con antelación el respectivo 40% del avalúo del bien y podrá empezar a hacer ofertas a partir de los 5 días anteriores al remate. Esto mismo implica para los acreedores que tengan un beneficio sobre el inmueble, solo que ellos pues no deben de pagar el 40% siempre y cuando la deuda a favor sea el 40%. En este caso, no ser el 40% y deberá de pagar, pues en este caso de no ser el 40% deberá pagar el excedente. Bueno, artículo 452. Para el momento del remate o la subasta, los interesados del bien inmueble deberán allegar un sobre con sus propuestas para pujar por el bien. Dichas propuestas serán analizadas después de 1 hora por el juez o el encargado del remate, seleccionando al mejor postor pues como ganador del bien y adjudicándoselo a él. En caso de existir pues un empate, se llaman a los dos empatados para que mejoren su oferta. En caso de que no quieran mejorar la oferta, se le adjudicará pues el bien empatado al que haya presentado primero su oferta. El acta que haya salido de la adjudicación del bien deberá contener los siguientes requisitos: la fecha y la hora en que tuvo diligencia la hora, la designación de las partes del proceso, la indicación de las 2 mejores ofertas que hayan hecho en el nombre de los postores, también la designación del rematante y la determinación de los bienes rematados, la procedencia del dominio de ejecutado si se tratare de bienes sujetos al registro, y por último, el precio del rematante. El dinero de los demás ofertantes pues se les devuelve. Si se pueden hacer ofertas electrónicas bajo la responsabilidad del juez, el encargado, y deberá contar con el apoyo del Ministerio de la Tecnología de Información. El artículo 453. El ganador del bien inmueble contará con 5 días para pagar el dinero de la suma de lo prometido. Si pasan estos 5 días y no lo ha consignado, el juez improbará el remate y le impondrá una multa de valor de la mitad de su puja. Si el inmueble se obtiene por medio de crédito vencido, el acreedor pues deberá consignar el restante de la deuda, si así fuera necesario. En este caso, de haber más de un acreedor, se tomará en cuenta el acreedor más beneficiado y este se le adjudicará el bien después de haber pagado lo correspondido a los demás acreedores. Artículo 454. El interesado en que se remate el bien inmueble podrá pedir una comisión siempre y cuando tenga el derecho al juez de la ciudad donde se encuentre dicho inmueble. El comisionado queda facultado entonces para recibir los dineros del remate del bien y pues asimismo deberá hacer entrega al comitente junto con el despacho comisorio. Si el rematante no consigna los saldos, el comisionado deberá hacerlos notar.
Esta comisión se podrá hacer en las notarías, en los centros de arbitrajes, en los centros de conciliación, en las cámaras de comercios y martillos. Los impuestos deben ser pagados por quien solicitó el remate y la superintendencia de la notaría de registro será la que fije estas tarifas. Artículo 455. Todas las irregularidades que hayan antes de la aprobación del remate se consideran saneadas si son aprobadas antes de su adjudicación. Las solicitudes de nulidad que se formulen después no serán oídas. Después de sanear, pues todo esto el juez aprobará el remate dentro de los 5 días siguientes mediante un auto, el cual deberá ir estipulado la cancelación de los gravámenes prendarios o hipotecarios y la afectación de vivienda familiar y el patrimonio de la familia. Si fuera el caso en que afecten al bien objeto del remate. También la cancelación del embargo y el levantamiento del secuestro. También la expedición de copia del acta del remate y el auto aprobatorio, las cuales deberán entregarse dentro de los 5 días siguientes a la expedición de este último. Si se trata de bienes sujetos a procesos, la copia de la escritura se agregará luego del expediente. También la entrega por el secuestro al rematante de los bienes rematados. También la entrega al rematante de los títulos de la cosa rematada que el ejecutado tenga en su poder. La expedición o inscripción de nuevos títulos al rematante de las acciones o efecto público normativos que hayan sido rematados. Y la declaración de que quedan cancelados los extendidos anteriormente al ejecutado. Y por último, la entrega del producto del remate al acreedor hasta concurrencia de su crédito y las costas y remanentes al ejecutado. Si no tuviera embargo, sin embargo del producto del rematente, el juez deberá de reservar la suma necesaria para el pago del impuesto, servicios públicos, cuota de administración y gastos de parqueo o depósitos que se causen hasta la entrega del bien rematado. Si dentro de los 10 días siguientes a la entrega del bien al rematente este no muestra el monto de las deudas por tales conceptos, el juez ordenará entregar a las partes el dinero reservado y el cumplimiento de este artículo se toma como falta grave y dará plazo a apertura de disciplinario. 456. Si el antiguo dueño del bien no entrega este mismo dentro de los 3 días siguientes a la notificación, el rematante deberá presentar una solicitud ante el juez para que le entregue su bien y después de recibir esta solicitud, el juez cuenta con 15 días para solicitar la entrega. Dentro de esta diligencia no se admiten quejas del anterior dueño del inmueble. Cuando el remate anterior no fue efectivo y se declaró por nulidad, el juez procederá a fijar fecha para su petición. Este remate contará con el avalúo estipulado en el primer remate. En caso de no ser efectivo el segundo remate, los acreedores podrán solicitar un nuevo avalúo y después de un año lo podrá hacer el deudor. Artículo 458. El juez podrá rematar inmuebles inscriptos en la bolsa de valores siempre y cuando tengan las autorizaciones de ellos. En caso de ser títulos nominativos, para autorizar esta venta deben de estar inscrito el embargo en registro de emisor. Transcurridos los 15 días de la autorización, los bienes podrán ser rematados de forma normal. En el artículo 460 nos habla de la ejecución del hecho debido, que es cuando la obligación es adquirida por un tercero, ya sea por escritura, suscripción del documento o destrucción de lo hecho con intervención de este mismo, plasmados en los artículos 433, 434 y 435. Esto no impedirá que el proceso continúe por perjuicios moratorios y costas.
En el artículo 461 nos habla de la terminación del proceso por pago. Existe una parte ejecutante y una parte ejecutada. Si el pago proviene de la parte ejecutante o de su apoderado, el juez declarará mediante auto terminado el proceso por pago. Si por otra parte proviene el pago de la parte ejecutada, depende de dos factores: si está liquidado en firme el crédito o hay una no existencia de la liquidación del crédito. Si está liquidado en firme el crédito y las costas, deberá presentar la consignación de dichos valores y el juez declarará por terminado el proceso una vez aprobada la misma. Si hay una no existencia en la liquidación del crédito, el ejecutado deberá presentar el pago del importe acompañado del título de consignación. Después de esto se ordenará traslado por un término de 3 días. Si por el contrario no se canceló la totalidad de la obligación, el ejecutante tendrá 10 días para hacer efectivo el pago del restante. Si no, esta consignación se le será devuelta y el juez declarará por terminado el proceso. Por otra parte, se realizará rendición de cuentas por el secuestre o se ordenará rendirlas. Artículo 462. Citación de acreedores con garantía real. Si el certificado de la Oficina de Registros correspondientes aparece que sobre los bienes embargados existen garantías prendiarias, se procederá a notificar a los acreedores para que sus créditos sean exigibles, y de no serlo podrán interponer una demanda ante el juez de mayor categoría que tenga competencia dentro de los 20 días después de ser citados, y si algún acreedor después de ser notificado no comparece, se le designará un curador ad litem que continuará con el proceso inicial ante el mismo juez, y éste prontamente podrá acceder a la garantía real hipotecaria y deberá informar la existencia del proceso al acreedor. Cuando estos sean notificados, los que iniciaron el proceso ante el mismo juez o hayan acumulado sus demandas, podrán prescindir de este proceso los que presentaron sus demandas ante el primer juez, y esto conservará su validez. Artículo 463. Acumulación de demandas. Esto consiste en que terceros realicen una demanda ejecutiva contra cualquiera de los ejecutados. Allí habrá un cúmulo de la demanda inicial y podrá pasar incluso antes de notificar el mandamiento de pago y de que salga el auto que fija la fecha del remate. El artículo nos dice que esta acumulación tiene unas reglas que se basan en que la demanda deberá cumplir con los requisitos de la primera. Si vencido el término no comparecen los acreedores, se tramitará cada demanda por separado, a no ser que hayan excepciones, y solo podrán acumular demandas otros acreedores con garantías reales sobre los mismos bienes, entre otras reglas. Artículo 465. Bueno, en este artículo, al mencionar la prelación, lo que quieren decir es que si se va a embargar a una persona, pero esta persona va a pagar esa deuda y anteriormente tenía una demanda de alimentos, una deuda de alimentos, esta primero debe pagar la deuda que tenía anterior, y ya si le sobra de lo que se va a pagar, se le suma a la deuda actual. Artículo 466. El acreedor que pretenda perseguir un bien que ya está embargado y no pueda promover la acumulación, puede pedir el embargo de los bienes que se puedan desembargar o del remanente. La solicitud para suspender el proceso debe estar escrita por los acreedores que pidieron aquellas. Estos mismos pueden presentar la liquidación del crédito y también solicitar la orden del remate y hacer la publicación para el mismo. La orden del embargo se debe dar a conocer por un oficio al juez del primer proceso, y su secretario dejará testimonio del día y también la hora en que lo reciba, momento pues en el cual se considere consumado el embargo. Después el remate del juez del primer proceso remitirá el remanente al funcionario que decretó el embargo de estos. Bueno, artículo 467. El ejecutado pues en un lapso de 10 días podrá plantear defensas como lo son la pérdida de los intereses, la reducción de la prenda, hipoteca o prenda, la fijación de las tasas de cambio o tacha de falso en título ejecutivo, el contrato de hipoteca o la prenda, pues son situaciones las cuales se tramitan como incidentes y se decidirá un auto apelable en el efecto pues de digerir.
Ejecutado ya el auto, se procede a la adjudicación en una forma prevista, salvo que se prospere la tacha de título ejecutivo, y pues en este caso se decreta la terminación del proceso. Y si la tacha del contrato del juez de garantía, en esta pues la ejecución continúa según las reglas generales. De encontrarse con excepciones de mérito, pues dichas solicitudes se tramitarán y se decidirán con ellas. Bueno, formular excepciones de méritos a las que se les dará el trámite previsto en el artículo 444, también obtener el avalúo en la forma dispuesta en el artículo 444, que el juez tramitará y decidirá en la forma señalada pues esa disposición. También objetar la liquidación del crédito en la forma dispuesta en el artículo 446, donde el juez resolverá con sujeción pues esta norma. También solicitar que antes de la adjunción se someta el bien a subasta, caso en el cual pues se procederá en la forma establecida en los artículos 448 y 450 al 457. En lo pertinente, si no se presentan postores, se procede a la adjudicación en la forma pues aquí prevista. También la solicitud de subasta previa también podrá ser formulada por los acreedores de remanentes. Bueno, también si solo hubieran objetado pues el avalúo y la liquidación del crédito, o uno cualquiera pues de ellos, en firme al auto se resuelve la objeción y se adjudicará el inmueble del acreedor. En el artículo 468 nos habla sobre las disposiciones especiales para la efectividad de la garantía real, en la cual el acreedor pues persigue el pago de una obligación de dinero con los bienes grabados en hipoteca o prenda. En el numeral 1 nos habla de que la demanda debe indicar los bienes objetos de gravamen, el título que preste mérito ejecutivo, el certificado del registrador sobre el bien perseguido y, si es una prenda sin tenencia, el certificado no superior a un mes. Este debe dirigirse contra el propietario actual, así el propietario actual no sea el deudor. En el numeral 2 nos habla del embargo y el secuestro, en el cual el juez puede decretar el embargo y el secuestro sobre el bien que se persiga. Asimismo, en el numeral 3 nos habla sobre la ejecución de los embargos y cómo ésta no afectará la continuidad del proceso. En el numeral 4 nos habla sobre la intervención de terceros acreedores. Estos deben de estar en los certificados del registrador acompañados en la demanda. Asimismo, estos procesos solo se tramitarán en uno y el juez librará mandamiento. En el numeral 5 nos habla sobre el remate de los bienes y cómo estos pues se liquidarán de acuerdo al grado. En el numeral 6 nos habla sobre la concurrencia de embargos, en la cual se dará primordialidad a aquellos que poseen la garantía real sobre el bien.